Mariana, mi nombre es Ana María y yo soy Natalia. Y hoy les vamos a hacer un video explicándoles como diferentes casos y haciendo un análisis de estos sobre la ética médica y el manejo del secreto profesional. Es súper importante que nosotros como estudiantes de medicina y futuros médicos tengamos muy presente cómo se deben manejar estas situaciones según cómo la evaluemos desde nuestra perspectiva ética. Porque muchas veces pueden haber situaciones alrededor de nosotros de las cuales no somos conscientes y podemos estar haciendo algo que vaya en contra de la voluntad del paciente o de su familia. El secreto médico es un elemento primordial de todas las profesiones a nivel mundial y es importante ya que ayuda a salvaguardar la intimidad personal, familiar y el buen nombre del paciente. El secreto médico es el principio básico de la ética médica que viene desde los tiempos de Hipócrates. Como Hipócrates dice en el juramento hipocrático, guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión o fuera de ella oiga o vea en la vida de los hombres que no deba ser público, manteniendo esas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. Los principios del secreto médico son dar confianza al paciente, dar garantía de no hacerle daño, el derecho a la privacidad que además está consignado en la Constitución Política Nacional, tener una buena relación médico-paciente. En caso de revelarlo, tener en cuenta que pueden haber daños morales, económicos y sociales. Si se puede confiar en el médico, se puede encontrar un consuelo y además se puede confiar en alguien. La confidencialidad en el secreto médico se basa en tres elementos: la autonomía, el respeto por los demás y la confianza. La autonomía se relaciona con la confidencialidad porque la información personal sobre una persona le pertenece a ella y no debe ser dada a conocer a otros sin su consentimiento. Una forma importante de mostrarle respeto a los pacientes es manteniendo su privacidad. Y por último, la confianza es una parte esencial de la relación médico-paciente. La historia clínica hace parte fundamental del secreto médico, ya que es un documento legal de información del paciente que le pertenece al paciente. Solo puede ser conocida por terceros si están autorizados por el paciente y el personal administrativo puede tener acceso a ella con el conocimiento del paciente para no violar su privacidad. Buenos días. Hola, doctora. Don Julio, doña Astrid. Doña Astrid, ¿será que se puede salir un momentico de la habitación? Claro que sí, doctora. Ay, qué pasa, doctora. Ya vamos a hablar, Julio, tranquilo. ¿Lo esperamos? Sí, si quieres se va a la cafetería. Muy bien. En esta primera escena lo que pretendemos mostrarle es en el momento en el que la doctora le pide a la esposa del paciente que salga de la habitación, es respetando la privacidad del paciente. Uno de los tres principios de la confidencialidad dentro del secreto profesional es el respeto por el paciente. Se sabe que el diagnóstico le pertenece a él y está en sus manos inicialmente saber qué va a afrontar y qué decisiones va a tomar con respecto a ese diagnóstico. No sería correcto contarle contarle el diagnóstico al paciente con su esposa dentro de la habitación y en ese momento se le da el respeto que merece el paciente sabiendo que se está respetando ese secreto profesional. Julio, imagínate que ya salieron los resultados del laboratorio. Tu diagnóstico es que tienes una enfermedad que se llama VIH. ¿Qué? No sé si tú sabes un poquito sobre ella. Pues eso que todo el mundo se muere. No todo el mundo se muere, en realidad es una enfermedad tratable, es una enfermedad de transmisión sexual que hace que tu sistema inmune esté como más debilitado. Y por eso te dio la diarrea que te dio. ¿Cómo así, doctora? ¿Pero de dónde? Imposible. En esta escena, cuando la doctora le explica muy bien al paciente de qué se trata su enfermedad, de qué se trata su diagnóstico, cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias y que se tiene un tratamiento, no se pretende que el paciente se sienta juzgado, que se sienta mal, que sienta la necesidad de decir dónde la adquirió, sino que por el contrario se está tratando de que se busque el mayor beneficio para él, para su esposa y para su hijo. En este se cumple entonces el principio de la no maleficencia, de los principios de la ética médica, en el que en ningún momento se pretende hacer daño al paciente ni se pretende que él se sienta de alguna manera juzgado por el diagnóstico que tiene. Por el contrario, se está buscando que el paciente tome acciones
para que de esa manera se pueda beneficiar tanto su esposa, él como su hijo, de un tratamiento oportuno y que no tenga pues ninguna complicación. Por eso es que la información que se da en el caso es clara, pertinente y apropiada según la ética médica. ¿Tú has estado siempre con tu esposa? Ay, doctora, no me diga eso. Pues casi toda la vida. Pero usted no le puede decir. Porque me pilla, me echa de la casa. Pues Y no ve que yo voy a tener un hijo. en realidad sería muy importante contarle a ella y sobre todo por lo que me dices de que ella está embarazada, porque esta enfermedad puede poner en riesgo la vida no solo de ella, sino también de tu bebé. No, no, doctora, yo no le voy a decir y usted tampoco le va a decir porque es mi vida y usted no le puede ir así diciendo las cosas que yo no quiero que le cuente. No, no le vamos a contar. No le vamos a contar porque se da cuenta de todo lo que yo he hecho y eso no puede pasar. Si quieres lo podemos decir juntos. No, no, doctora, es que no le vamos a decir, es que es mi vida y yo ya decidí que no le vamos a decir. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, mira, yo hoy vengo a comentarte el caso de un paciente. Él se llama Julio Castro. Y el diagnóstico de él es que es un paciente de VIH, se lo descubrimos en esta hospitalización. Y pues tú sabes sobre la enfermedad, lo ideal sería contarle a su pareja, que es su esposa y que en este momento está embarazada. Yo ya hablé con él está renuente, él no le quiere contar. Ya le dije como todos los contras y los riesgos que podría tener el no contarle y todo lo que puede significar para la vida de su esposa y su bebé, y él sin embargo no lo quiere hacer. ¿Cómo podría yo abordar este caso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, mira, tú como médica le podrías contar a la esposa. Esa es una de las pautas de violar el secreto profesional. En este caso, el paciente está poniendo en riesgo no solamente la vida de su esposa, sino también a su hijo. Entonces, ahí le podrías ir a contar a la esposa para que ella se haga las pruebas y proceda a tratarse pues acorde a lo que ustedes hacen como médicos, para que pues no tengan dificultades en el parto, para que no tengan ninguna complicación. Perfecto, ¿podemos ir? Sí, si quieres vamos juntas. Aunque como se evidencia en el video, la doctora fue muy clara con el paciente sobre cuáles eran los riesgos y que debía ser pertinente que le contara a su esposa, no se le dio a entender que de ser que no le contara a su esposa, tendríamos que tomar otras instancias y otras medidas para contarle esto, porque era muy importante que lo conociera. Si bien después la doctora consulta con un experto y se decide violar el secreto profesional, lo cual era pertinente para el caso, se le debe haber informado con anterioridad al paciente las consecuencias de no contarle él mismo y tal vez en esa situación hubiera cambiado su perspectiva y hubiera decidido tomar la determinación de contarle él mismo. Con esta escena también podemos evidenciar otro de los 3 principios de la ética médica, que es la autonomía. En el momento en el que la doctora le comenta al paciente y le explica sobre su diagnóstico, le da la opción de que sea él mismo quien le cuente a su esposa sobre las implicaciones que este conlleva. Sin embargo, cuando el paciente deja muy claro que no piensa contarle a su esposa, ya detiene una de las situaciones en las cuales se puede violar el secreto profesional, pues también estaríamos cumpliendo como médicos el principio de la no maleficencia y de la beneficencia para la esposa como la segunda paciente de este caso, pues sabemos que al ser esta una enfermedad muy perjudicial tanto para la paciente embarazada como para su hijo, lo más seguro es que se les haga saber y se les pueda hacer el tamizaje pertinente con el tratamiento adecuado. Por eso es que acá se tiene como el permiso de violar este secreto profesional, aún así cumpliendo con los principios de la ética médica. Hola Astrid, ¿cómo estás? Ay, hola doctora, muy bien, ¿y usted? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy la doctora de Julio, tu esposo. Claro que sí, doctora. Hola, ¿cómo ¿Estás con estás? ella? Yo soy una representante legal del hospital. Ay, ¿Cómo te está? va? Muy bien, gracias a usted. Nosotros estamos aquí porque te tenemos que contar sobre la enfermedad de tu esposo. Encontramos que él tiene una enfermedad que se llama VIH. No sé si tú sabes un poquito sobre ella. Ay, no, doctora, pues yo he escuchado, pero no sé. Bueno, el VIH es básicamente una enfermedad que da por un virus. Es una enfermedad de transmisión sexual que lo que hace es que hace que tus defensas se vayan básicamente al piso. Por eso a tu esposo le dio la diarrea tan fuerte que le dio. Y esta enfermedad, sobre todo en tu estado de embarazo, puede conllevar a varios riesgos, como un parto prematuro o un aborto, o que sea chiquito para cuando nazca, y por eso es tan importante que te lo contemos. Y es muy importante que te hagamos como las pruebas para ver si tú tienes o no la enfermedad y en caso de que sí, tratarte oportunamente. Ay, doctora, yo no quiero que le pase nada a mi bebé. Y vamos a hacer todo lo posible para que no le pase nada. También vamos a trabajar con los pediatras, con los obstetras, para que todo salga de la mejor manera posible. Ay, doctora, muchas gracias por contarme. ¿Tienes alguna pregunta?
Pues sí, muchas, pero ya me imagino que con todo el equipo usted me irá guiando. Claro, no te preocupes. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Esta situación puede ser muy difícil para nosotros como estudiantes de medicina y futuros profesionales afrontar, pues probablemente no sabemos cómo usar adecuadamente las herramientas y cómo hacerlo de forma ética y legalmente adecuada. Por eso es que existe la ayuda de profesionales legales que nos pueden orientar sobre cómo debemos enfrentarnos a estas situaciones. Bien se evidenció en el video cómo se hace uso de estos recursos que tenemos nosotros como personal en la salud para que nos orienten sobre cómo manejar de forma pertinente las situaciones. Esto lo hacemos tanto para que sea un abordaje adecuado para la familia y para el paciente, como también para protegernos a nosotros sobre los asuntos legales y no violar en ninguna circunstancia el secreto profesional y la ética médica. Mari, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Nati? ¿Cómo te súper fue bien. hoy? ¿Qué casos viste? No, y un caso súper duro. ¿Te acordás de este paciente de la 513 que llegó el viernes? Llegó con un dolor abdominal que pensamos pues que era un abdomen agudo porque el señor con un dolor impresionante que está súper joven. Sí, tiene 35 años. Eso, ay, no, tú no sabes, hoy le hicieron el TAC, tiene un cáncer de la cabeza del páncreas. No te puedo creer, ¿cómo así? No, imagínate, o sea, qué caso tan horrible. O sea, y el señor tiene esposa, tiene 2 hijos pequeños, o sea, tiene toda la vida por delante y tú sabes que el pronóstico de ese cáncer es súper malo, o sea, máximo le quedan 3 meses, es que yo no sé ni cómo le vamos a contar a la familia. Pues, Ay, doctora, ¿cómo así? Ay, ¿Qué habitación dijo usted? Ay, no, doctora, no me diga eso si ese es mi hijo. Pero si él solo tenía dolor de estómago, doctora, ¿cómo va a tener? Se va a morir. ay, señora, qué pena con usted, de verdad, siéntese, por favor. En este caso podemos ver cómo no se respeta ningún principio de la ética médica. Sabemos que los 3 principios son autonomía, beneficencia y no maleficencia. No se respeta la autonomía porque el paciente no tiene el derecho de contarle a su familia por él mismo de su enfermedad, sino que la familia se entera por un medio externo. No se respeta la beneficencia porque no le estamos haciendo nada bueno al paciente para respetar su enfermedad y pues la confidencialidad de él, por lo cual tampoco se cumple el de no maleficencia, ya que le estamos haciendo un daño simplemente por hacer chismes y comentarios extra. Para poder hablar del secreto médico a profundidad hay que tener en cuenta que su elemento más importante es la confidencialidad y dentro de este los principios más importantes son la autonomía, el respeto y la confianza y como podemos ver en este caso se cometieron errores al momento de abarcar los 3. Se violentó el respeto debido a que no se respetó desde un inicio la voluntad del paciente, ya que éste, ni siquiera conociendo su diagnóstico, fue divulgado a otro personal de la salud, ni siquiera con el fin de hacer una interconsulta o con fines académicos, sino con el mero fin de generar chisme. Y además fue compartido en un ámbito en el que no era el adecuado, debido a que no se estaba guardando la privacidad, en un ambiente público, se estaba hablando con un volumen y tono de voz alto, por lo cual otro familiar del paciente pudo haber escuchado su diagnóstico, e incluso no solo un familiar, sino otro tipo de personal y otro tipo de personas que no están involucradas directamente en la situación. Se violentó la autonomía del paciente debido a que éste ni siquiera, como ya dijimos, tenía conocimiento de su diagnóstico, por lo que ni siquiera pudo tomar una decisión sobre cómo darlo a conocer y cuándo darlo a conocer a sus seres queridos. Y por último, se violentó la confianza, puesto que ni siquiera el paciente había dado su consentimiento de que iba a ser compartido su diagnóstico, puesto que ni siquiera tenía el conocimiento de este, y de entrada fue violentado, dañando y violentando la relación médico-paciente. Finalmente, se cometió un error en cuanto a la divulgación extra de información del paciente, puesto que, como bien sabemos, se divulgó ni siquiera con fines académicos o de interconsulta y además de esto se dieron datos adicionales como la habitación del paciente, el pronóstico, sabiendo que desde un inicio debería ser un pronóstico reservado, fue dicho básicamente al aire y a libre interpretación de cualquier persona que pudiera estar pasando por ahí, en este caso la mamá del paciente.